nuevamente estamos por aquí en su programa Directo al Punto. Les saluda Dajitza Cortés y ya estamos en la sección Directo a la Economía con nuestros amigos Santos Negrón Díaz, que ya está con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y ya mismo se conecta Juan Villeta Trigo y también José Alameda Lozada, que los temas hoy pintan de lo más interesante. Yo realmente vi con mucho interés el debate de Donald Trump-Joe Biden. El debate de acá de Puerto Rico, les voy a decir que realmente mi interés fue poco, por no decir ninguno, porque realmente no le vi ninguna sustancia y con mucho respeto lo digo y lo lamento, ¿verdad? Porque yo recuerdo los debates de antes que yo escuchaba y veía aquí con mis padres cuando yo era niña tan siquiera y después de adolescente a lo que yo estoy escuchando este año que realmente me da vergüenza ajena, pero bueno, esos son otros 20 pesos cada cual. Si le gusta la comedia que nosotros estamos viendo en este tipo de debate y la ridiculez que se ve, el tipo de preguntas y cómo se hacen de forma irrespetuosa, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero de verdad lo que tú quieras en tu programa de radio, en tu programa de televisión, en tu periódico, en tu live, pero cuando usted está con personas candidatos a la gobernación o alcaldes de San Juan o lo que sea, usted debe comportarse como tal a la altura de hombres y mujeres de Estado o que van a gobernar el país y tratarlos con ese respeto y esa deferencia. Lo que yo he visto desde el primer debate hasta regañando a los candidatos, interviniendo en sus contestaciones y la forma en mofarse en cómo hacen las preguntas, a mí realmente me daba con apagar el debate. Así que yo a la hora del debate estaba en vivo en Guapa Radio, pero luego lo estaba viendo grabado y no pude, realmente no podía con la información. Pero bueno, aquí están los economistas. Juan Villeta Trigo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, perdona la tardanza, un saludo, es que hay problemas con las comunicaciones. Mira, hoy estoy con otra máquina porque la otra no sé qué pasa, estoy tratando de resolver la red. Tranquilo, que estamos aquí felices de que ustedes estén. Yo solamente ¿Dónde está Santo y dónde está el Por aquí estoy y tengo José el gato Alameda aquí a mi lado para consultarlo si acaso no puedo contestar alguna pregunta. Mira, José Alameda, ¿está por ahí? Estoy aquí. Mire, para allá, si el hombre ya está ready, saludos. Buenas noches. Acabo de llegar de San Juan, precisamente. Estoy un poco cansado y estoy aquí calentando un pedacito de pollo ahí para comerme. Buen provecho. Pisaste la losa brevemente. Mira, y el mojito, ¿está listo también? Eso ya está listo, ya está. Este es un bandido, ya no, tanto que nos ha hablado del mojito que vamos a tener que, aunque no nos guste la bebida, Oye, aprender sí. a cómo es que se hace, yo lo con estoy la menta, saboreando. esas cosas. Bueno, vamos a hablar de los debates, tanto para cerrar ese tema y entrar a lo que vinimos. Si algo sobre los temas económicos o de los temas que se plantearon, ustedes creen que se debe destacar, porque el show mediático realmente eso se lo dejo a los programas de comedia. Vamos con Santos Negrón Díaz, tanto el debate de Puerto Rico como el debate de Donald Trump y Joe Biden. Sí, yo por disciplina pues contemplé ambos. Me pareció muy interesante el cambio que hubo en el caso de el presidente Trump y Biden. La moderadora jugó un papel extraordinariamente bueno y de control. Hubo mucho mayor respeto a los turnos y fluyó bien interesante. Y una de las cosas que a mí me sorprendió fue lo presto para el detalle y elementos estadísticos y cosas puntuales históricas y señalamientos de ambos candidatos. Lo del fracking, lo de la gas del petróleo, exacto, y todo eso, estuvo casi interesante. todos los temas se nota que ha habido una preparación que esta vez el presidente no subestimó, a su contrario, el error que cometió la otra vez. Y entonces, como lo subestimó tanto, virtualmente no le permitió hablar. Y Biden, con su parsimonia, su estilo sobrio y preciso, pues actuó muy bien y hubo casi un equilibrio en los intercambios en materia de calidad de la información y en materia de puntualidad de los asuntos discutidos.
Te pregunto sobre el tema del petróleo y la batalla que tenía en donde le dice mentiroso a Biden porque en un lugar había dicho que entendía que había que eliminar los fósiles y luego entonces en otro sitio decía yo les garantizo que los voy a ayudar a que esto no se pierda. Eso en la economía de los Estados Unidos me interesa porque si muchas guerras se han librado en el mundo es defendiendo el petróleo y los lugares del petróleo. Claro, claro. Porque es que son como dos mundos. Cuando uno oye hablar a estos candidatos, le parece que son dos países distintos en ideología, en perspectiva, en enfoque, en todo. No hay, y es algo que también iba a señalar del caso nuestro, de los debates, virtualmente son como unos campos que se reúnen como si fueran mundos distintos. No hay posibilidades de consenso y de elementos comunes. Entonces son como dos discursos completamente polares, como si fueran antagónicos, que fluyen en direcciones completamente distintas, enfocados al mismo propósito, pero con estrategias, conceptos, filosofía, fundamentos completamente distintos. Por eso es tan difícil que logren consenso y no hay un solo punto en lo que ellos toquen en que uno diga aquí hay como una convergencia. En el caso de Puerto Rico, pues estamos en una situación bastante parecida. Los problemas son extremadamente complejos, variados, múltiples. Las posibilidades de acción son bien limitadas, especialmente desde la perspectiva del gobierno. Está la función reguladora de la Junta, el elemento de la dependencia severa de los fondos federales, el estado agónico de la economía, la intervención de la pandemia. Entonces, en ese contexto, es difícil pedir soluciones, porque lo que siempre se señala en el caso de Puerto Rico es, se habla mucho, todo el mundo propone, pero no presentan soluciones, caminos viables, ejecutables, que estén al alcance del gobierno, pero como los problemas son de tal magnitud, por eso yo sugerí que estudiáramos el excelente trabajo que escribió eso Gustavo lo vamos Vélez, a hablar ya mismito. Entonces vamos con Juan Villeta sobre los debates, no importa el de Puerto Rico, el de Estados Unidos, el que quieras comentar, lo que tenga que ver con economía, que te pareció que se puede destacar. Mira, yo me voy a quedar en el estatal porque el nacional aparenta, por lo que dicen, pues no va a haber cambios allá y ya aparenta ser un mapa bien definido. En cambio, en el Puerto Rico todavía da la impresión como que el elector puertorriqueño está siendo muy cauteloso en definirse, en moverse. Sí hay unas masas que están ahí, digamos el grueso, ¿no? El rollo que llaman, pero todavía hay mucha gente en indefinición. Es decir, no es que no estén definidos ellos, en hacerlo público. Mira, yo voy a votar o voy a votar. Me parece que no debemos dejar de señalar e insistir, y yo no soy estratega de ningún partido, ni colaboro con ningún candidato, de que mira, lo que nos quedan, hoy es el día 23, lo que nos quedan son 13 días, 11 días, semana y media. Así que yo pregunto, ¿habrá alguna sorpresa en estos 11 días? ¿Habrá alguna noticia impactante? Hoy no se puede descartar. Bueno, no sé si espera, ¿a qué te refieres? ¿A unos arrestos del FBI? ¿A algo del gran jurado? No, antes mira, de gran tamaño. Hoy sacaron o van a salir los sueldos de la Cámara. Yo creo que estos elementos, sea por bien o por mal, mira, es un factor económico esencial. Y fíjate por qué lo traigo. No para enfocarme en una dirección u otra, sino al ciudadano puertorriqueño que va a votar, Si en Puerto Rico tenemos un nivel de desempleo más de 5%, que es lo que se esperaría, 8%, ¿no? Por encima de doble dígito ya es alarmante. Y Puerto Rico ha vivido con eso y sabemos que hay una economía informal, una economía
que no está contabilizada, pero sí se sabe que existe, que es el efectivo, el no pagar nómina con los beneficios, etcétera, etcétera. Es decir, en Puerto Rico la economía está diciendo, y yo me atrevería a apostar cuando nos volvamos a ver en noviembre, Adalgisa, ver si no es verdad que la economía estableció la pauta. Yo creo que la está estableciendo porque está diciendo a los políticos, y yo te digo sinceramente, yo vi el discurso local y me quedé sorprendido de la falta, o sea, es que la estructura no ayuda a ayudar al ciudadano, como tú dijiste al principio, no ayuda a aclarar. Por ejemplo, si sabemos que hay un desempleo, y yo tengo la data, como te digo, acabadito de sacar del PAN, el Departamento de Trabajo sacó por municipio los desempleos, la mano de obra y el empleo, y por las estadísticas grupales, en términos de grupo. Por ejemplo, Arecibo, tu área, tiene un alto nivel de desempleo, pero si tú vas y mira quién es el que tiene menos desempleo, es Guaynabo y Trujillo Alto, porcentualmente, no estoy diciendo en volumen, porcentualmente. ¿Qué quiere decir? Que ese municipio, esa empleomanía, tiene trabajo. Esa gente, ¿cómo va a votar? ¿Para defender su trabajo o para buscar la forma de que le traigan un nuevo trabajo? Porque estoy desempleado. Ahora mismo, todavía a nivel federal están discutiendo si se aprueba el segundo paquete de ayudas o no, en términos de unas, ¿verdad?, consideraciones. Pero en Puerto Rico ya dijeron que iba a haber unas ayudas a los que recibieron PUA. Es decir, los debates han carecido de todo análisis económico serio. O sea, hay que hablar del desempleo, hay que hablar de que la gente no participa. ¿Por qué? ¿Por qué los candidatos no hacen esa pregunta? ¿Por qué usted en su programa no habla de cómo yo activar hay que crear empleo? Eso todo el mundo lo dice, sí, pero es decirlo, hay que crear empleo, pero ¿en dónde? ¿En qué funciones? Mira, una de las cosas que hemos visto en los últimos años es evidente, para que aquí lo tergiversamos todo. ¿Por qué está el contrato por contrato? O sea, la empleomanía trabaja por hora. Podemos decir que, mira, no te queda la permanencia, pero podemos decir que yo te puedo emplear 20 horas y te puedo pagar bien esas 20 horas. Ahora no puedo pagarte más porque no tengo los ingresos. Ahora con la pandemia, aquellos que tienen 20 horas deben dar gracias porque hay restaurantes y hay negocios que, aunque te las quiera pagar, no tienen los ingresos. O sea que la realidad de evaluar la situación de que la empleomanía, el mercado laboral, no tiene la garantía de 40 horas, es irreversible. ¿Por qué? El subempleo. Sí. Claro, no solamente el subempleo, es empleo por temporada. Coge los hoteles. Los hoteles se llenan los fines de semana. Ahora viene el pavo. Ojalá el pavo llene todos los hoteles y comamos pavo y todo el mundo coma pavo. Pero fíjate que eso lo aplaudimos. Pero entonces, al otro día te digo, no venga Santo porque no hay trabajo. Y tú tienes que aceptarlo porque no tiene cliente, no tiene turista en el hotel, no tiene turista en las facilidades del campo, la actividad, en el restaurante. Así que fíjate que ese es el tipo de cosas que ninguno de todos los partidos habla cómo lo va a manejar. ¿Cómo tú vas a manejar, dar la oportunidad a la gente joven que unas horas de trabajo pueden ayudar 15 horas, 20 horas? Ahora, reconozco la realidad que abusan, pero volvamos al centro, no irnos por los extremos, que si me pagan poco, pero por el mismo ángulo te puedo decir que esos sueldos que estamos viendo en bien pagados en esas posiciones de gobierno, ¿por qué nos sorprendemos? ¿O es que no estamos viviendo la realidad del siglo XXI? Que se sabe que estos son puestos privilegiados. Ahí no hay ningún tipo de competitividad ni de mérito. Entonces, el planteamiento es volver al mérito. Miren, no es volver al mérito,
El mérito siempre lo tendrá, pero la empresa privada, cuando la cosa está mala, ¿qué todo el mundo dice? Nos reducimos el sueldo. El sistema educativo, hay universidades que han dicho que van a reducir la semana de trabajo a 4 días, a todo el mundo. Y los que sabemos de sistema educativo, sabemos a quién estamos hablando y no vamos a decir quién es. Es decir, y eso es aceptado por todos, nadie se levante un piquete. Bueno, si no hay dinero para pagar, pues con 4 días podemos retener los empleados. Pero aún así hay desempleo, cesantía, y tú dices, ¿cómo es posible que suceda? O sea, volvemos otra vez que el factor económico real, el que se vive, no lo queremos mirar. Nos quedamos en empleo. Vamos con el primer turno también de José ¿Entiendes? Alameda. Para entonces, José, te paso la bola, Mayagüez. Sí, para ya mismo hablamos del especial del día y tengo una pregunta bien interesante aquí de un radio escucha que se las voy a hacer. Adelante, José Alameda, con relación a los debates, si entiendes que hay algo que se debe destacar. Hola. Alameda se cayó. Sí, gracias. ¿Estás por ahí? Ok, vamos contigo, con tu turno. Sí, en principio yo vi, vamos primero con Estados Unidos. El de Estados Unidos estuvo más sobrio y yo creo que Donald Trump hizo lo que tenía que haber hecho en el primer trabajo, ¿verdad? Tratar de discutir los asuntos de manera sobria y respectivamente buscando los principios que él creía, igual que Biden hizo un tremendo trabajo. Yo diría que los dos estuvieron a una altura de ser candidatos al presidente de una nación importante en el mundo. Y yo creo que no lo creo que Estados Unidos ahora mismo tenga un liderato. Sí lo tiene, pero hay otras naciones en el mundo, Alemania, las de Europa, tienen un estándar de vida muy alto. Cuando tú miras la información de las Naciones Unidas, te das cuenta de eso. Pero sea como sea, Estados Unidos sigue siendo un líder a nivel global. Los issues que sobre el petróleo, a mí me interesa mucho la cuestión del petróleo, que las cuales he venido trabajando y he escrito artículos sobre eso. Es sobre la forma en que Estados Unidos ha ido aumentando su riqueza petrolera, porque tenía lo que se llama sus yacimientos estaban metidos en una roca que le llaman shale rock o rocas de esquisto. Yo estuve hablando con unos geólogos aquí del recinto para que me explicaran hace tiempo sobre eso, y él dice que la formación geológica de Estados Unidos hacía que el petróleo estuviera en ese sistema, y ellos comenzaron a utilizar el sistema fracking, hydraulic fracking, fracturación hidráulica, y eso obviamente ha aumentado la producción de petróleo significativamente en los Estados Unidos, y se ha movido desde esa franja, desde Texas hasta Dakota del Norte, precisamente moviéndose a través del fracking. El fracking tiene siempre daño económico porque usa mucha agua, así se llama, hydraulic fracking, y también tiene daño ambiental. Y entonces de hecho hay países como creo que México y Canadá que han prohibido el fracking, pero sea como sea, en Estados Unidos todavía es un asunto que se utiliza. Y obviamente la posición de cambiar a energía renovable ha sido debatida significativamente por muchas empresas petroleras. Existe lo que se llama en Estados Unidos una agrupación de más de 2,000 empresas petroleras que usan petróleo, al igual que hay plantas que pertenecen al Estado y que de hecho la Autoridad de Energía Eléctrica es parte de ellas, pero hay también otras que es una contraparte que no está a favor de la energía renovable. Y ahí entonces, obviamente, la discusión sobre ese asunto de la energía renovable le va a permear al candidato a presidente, porque la pregunta es de qué posición va a estar de auspiciar energía renovable cuando tú tienes grandes intereses en los Estados Unidos que no quieren y que quieren seguir con el fracking, que quieren seguir con el petróleo como fuente vital de energía y no quieren moverse a energía solar o a otras energías, no empece obviamente por los intereses económicos. Y sea como sea, la nación americana depende mucho de la validez que le pueda imprimir todas estas compañías multinacionales. Otro de los issues que también se discutió, vamos a discutirlo rápidamente,
fue el de la pandemia, ¿verdad? Como Sí. tanto Trump como Biden Biden en este caso podría venir a decir qué vamos a hacer a trabajar con la pandemia. Según Trump, pues él dice ha hecho buen trabajo sobre ese asunto. Mucha gente puede decir que no, que debió haber trabajado mucho mejor, pero sea como sea, está el punto ahí. El healthcare también fue otra de las cosas importantes. El Obamacare, ¿qué va a hacer con la continuidad? ¿Se queda o no se va? La otra cosa a hacer es, tercer punto importante, es la intervención extranjera en las elecciones norteamericanas. Se habla de Rusia, de Irán. De Rusia, sí. Se había hablado en las elecciones anteriores. Y eso da a uno como mala espina, porque una nación tan importante, grande, que debe tener un sistema de lo mejor en términos electorales y tener todas las salvaguardas cibernéticas para evitar interferencias. Estamos hablando de eso, no sé si eso es un fake news, pero es un hecho que vamos a tener que estar reconsiderando. La relación con Corea del Norte, ¿verdad? ¿Cuál es ese asunto? Si se va a seguir con eso. La relación con Putin, si va a seguir el presidente que está o el que tiene, a cambiarlo. La situación del borde de Estados Unidos, de la frontera, Sí. con la situación de los niños que hay metidos en algunos lugares, que no parece ser un buen trato, y que también, obviamente, el famoso muro, si se hace o no se hace. Y entonces tenemos también la situación de los estados, el trato del gobierno federal con muchos estados, especialmente la ciudad de Nueva York, que depende mucho del turismo y que ahora mismo está arreciada por la situación de la pandemia. Y obviamente, ¿cómo vamos a trabajar con la vacuna? Es cierto, pregunta uno, si estamos a punto de tener una vacuna prontamente, sí o no. No sabemos, ¿verdad? Sí, el presidente fue más optimista que Biden. Biden lo prolongó y habló de un invierno oscuro y habló de situaciones en el año que viene. No estuvo tan optimista en ese aspecto. Hay que reconocer también que no es que salga la vacuna, es que trabaje bien cómo se implanta, que sí, se ponga, cómo se distribuye. Hay que probar, hay que hacer pruebas. Exacto. ¿Y cuál? Los datos que yo conseguí por aquí sobre eso, que estoy trabajando en eso también, y es que muy probablemente si sale una vacuna en estos momentos, digamos que sea a principios del próximo año, ya para finales del próximo año es que tendríamos que tener vacunación como para 2.000 millones de personas en el mundo, si es que sale una vacuna, porque que diga, tenemos aquí la vacuna, así, ¿y cuánto se la pueden ser 3 o 4? Exactamente. El problema es que hay que inmunizar a mucha gente en el mundo. Son 7.000 millones de habitantes en este mundo. Exacto. Y obviamente pues parece que los países pobres no van a participar de la misma Exacto. medida que participan los países ricos, y eso obviamente generaría una gran distorsión de la distribución de riqueza e ingresos a nivel global. Pero todos esos puntos están planteados, por lo menos en ese debate entre Trump y Biden. Las encuestas finalmente dicen que nadie cambió. El 90% dijo que se mantenía como el que favorecía a Biden, el que favorecía a Trump, y solamente un 10% dice que podría ejercer algún cambio. Obviamente, eso pues no. Como yo siempre he dicho, los debates no inclinan la balanza porque son como cosméticos, son cosas bonitas donde la gente... Con tu comentario nos vamos a una pausa obligatoria ahora a las 1:30 y retomamos porque hay un artículo de lo más interesante que íbamos a discutir, que básicamente es sobre las reformas necesarias que hacen falta en Puerto Rico en el área económica, y me gustaría escucharlos a los tres. Así que pausamos y regresamos. Esto es Directo a la Economía, aquí en Directo al Punto.
Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel Directo a la Economía con los economistas Santos Negrón Díaz, Juan Villeta Trigo y José Alameda Lozada. Hay una pregunta por aquí que nos hace el amigo Radio Escucha David Torres. Dice que disfruta mucho de este panel y no se lo pierde. Dice, me fascina. Así que para que estén claros que tienen ahí sus Muy agradecido. Dice, ¿podrían ellos mencionar algo sobre la volatilidad del stock market durante estos días previos a las elecciones? Entonces dice, ejemplo, ayer anunciaron la aprobación del Remdesivir por el FDA y las acciones del Gilead Science, su manufactura, cayeron hoy. Todo el mundo está en shock porque se esperaba que subieran. ¿Qué es lo que está moviendo o impactando hoy el stock market? Y obviamente pues sabemos que esa fue la medicina que dijo Donald Trump que le dieron, por lo que en 5 días o 6 él estaba nuevo. Así que un comentario de ustedes, por favor, antes de pasar a cualquiera de los otros temas. Bueno, hay que ver que usualmente uno lee los periódicos, ha habido un cambio en la bolsa, una alza súbita, una baja vertiginosa, lo que sea, y la gente viene con explicaciones y dicen, eso se debió a tal cosa. Generalmente esas explicaciones son especulativas. Los factores que trabajan son muchos y hay un balance neto entre ellos y no siempre se puede determinar con claridad cuál fue el factor que causó el cambio. Por eso hay que tener cierto cuidado porque pueden haber factores que trabajan en diferentes direcciones. Por ejemplo, nosotros los economistas estamos acostumbrados a estudiar variables como la inflación, la tasa de interés, el crecimiento del Producto Bruto, cosas así que son macroeconómicas y que cuando salen las noticias generan impacto, dependiendo de cuál sea su dirección, ¿no? Positivo o negativo. Pero eventos de diversa naturaleza, hallazgos, investigaciones, cambios en la perspectiva de una empresa, situaciones así, a veces son ambiguas. Las acciones de guerra, cuando explota un conflicto en el Medio Oriente, eso definitivamente actúan a una velocidad tremenda. De manera que no siempre se dispone en los primeros días de la perspectiva clara para determinar qué causó el cambio. Pero definitivamente se le busca una explicación. Y el amigo tiene razón en el sentido de que eso es importantísimo. Pero no siempre podemos determinar con precisión cuál fue el factor causal del cambio en la actividad bursátil. ¿Algún comentario de Juan Villeta en ese tema? Sí, mira, yo creo que en adición a lo que plantea Santos, hay un factor que tenemos que entender que es la bolsa de valores. La bolsa de valores recoge las empresas más grandes, más sólidas, y a la misma vez tenemos que entender dónde está la economía mundial. La economía mundial está ahora muy pendiente a todo lo que es salud, medicina, las empresas en ese mercado. Y en adición, hay un elemento que siempre ha existido en los mercados de valores desde los 28, 30 al momento actual, es que tenemos que entender el factor tiempo. Fíjate que en la bolsa de valores yo lo miro como es al ser humano que le están chequeando las palpitaciones del cerebro, del corazón, y tú ves en ese examen que te hacen la subida y bajada. El ser humano es así, de momento sube, ¡ay, está bien! Y de momento, se me murió, o tengo que entubar el paciente. O sea que hay que tener mucho cuidado. La volatilidad es porque el ser humano es predecible, pero a la misma vez no quita que deje de ser variable, que hayan factores. Por ejemplo, mira, esta semana, para que traer como se nos va el tiempo, el especial del día, esta semana se celebra la semana de la estadística. Y tú estás hablando de una estadística en particular. Cada 5 años a nivel mundial celebramos la estadística, pero no la estadística, yo no quiero estudiar estadística, no. La estadística es el concepto amplio que es recoger información, tener datos y darle sentido a ese dato y darle una explicación a ese dato. Por eso cuando hablan de la volatilidad es si subió o bajó, me impacta a mí,
o no me impacta a mí, y si subió o bajó, impacta a otros sectores. Así que fíjate que la estadística, usándolo de modelo en esta semana, que fue el Día de la Estadística Mundial, esto Es bien clave de todo todos eso. los países. Y fíjate que lo que estamos diciendo es por qué existen los censos. Porque de tiempo de los romanos, ellos sabían que se había que poner un acueducto que al llegar a España para que tuvieran agua, era porque había una población que tenían que darle agua para que trabajaran para el Imperio Romano y por ende tenía que llegar al acueducto. Así que fíjate que el dato corrobora lo que está pasando y a la misma vez permite aclarar lo que hay que hacer. Y esos acueductos todavía funcionan. O sea, que quiere decir que fueron bien hechos y trajeron un progreso al Imperio Romano y a la distribución del agua. Uso este ejemplo porque la estadística en Puerto Rico, y ahí pues, se van los 5 minutos míos, es generada por cada agencia, es un deber ministerial, es justicia que tenga sus estadísticas, el Departamento de Trabajo, Hacienda, y no podemos confundir ni pretender que ese sistema que nos ha funcionado bien desaparezca. Tenemos que defender que cada uno lleve sus estadísticas. Corrección te dice cuánto tengo en la calle, cuántos hombres, cuántas mujeres. El Departamento de Salud te dice cuántos hay vivos y qué enfermedades hay. Sí hay unos problemas que tenemos que reconocer. La frecuencia, el factor tiempo de nuevo. Si hay un rezago en la producción de estadísticas, no nos conviene. La crítica que hay de la pandemia y de los salubristas es porque ante la tardanza de que el Departamento de Salud no está al día tecnológicamente y con personal y con una red de servicio de valor, pues eso ha traído que el factor económico tenemos que cerrar más de lo que quisiéramos. O sea, que fíjate cómo una cosa, aunque aparenta no ser importante, lleva a otras ramificaciones. O sea que, volviendo a este punto de las estadísticas, es importante que sigamos midiendo las cosas. Por eso yo planteo que los debates, como no hablan de números, no hablan de estadísticas, no ayudan al ciudadano a tomar decisiones. No se tornan aburridos y vacíos. Ya no el aburrimiento, eso se pasa con un mojito. Sé que pasa. Pero vamos precisamente con Mr. Mojito. La información es vital, la información es datos que han sido agrupados y dan sentido a la información. Así yo dediqué gran parte de mi vida de trabajo en el gobierno a mejorar esos procesos, a fortalecer las estadísticas en la Junta, en el banco, en el Departamento del Trabajo. Y me asombra el deterioro que hay ahora. Se ha dejado caer un sistema que bregaba bien y tenía una excelente base de indicadores mensuales, de producción de estadísticas macroeconómicas, estadísticas de comercio exterior. Mira, habían tantas revisiones que están revisando cada 2 años el dato viejo, o sea que tú no puedes índices de precio y mirar al futuro. Sí. Es penoso, pero todos hemos entendido eso. Vamos con José Alameda Lozada. José Alameda. Mira, vamos a tratar de responderle mientras ustedes hablaban, yo me metí a la página internet y vamos a decir varias cosas. La bolsa de valores funciona por 2 cosas. Eso me lo dijo un compadre mío que fue por mucho tiempo, Jorge Luis Torres, trabajó con Bill Marley y tuvo una serie de empresas de esta naturaleza que invierten en la bolsa de valores. El mercado de valores funciona por 2 cosas: sentimientos y fundamentos. Cuando sale una noticia del Remdesivir, que es un tratamiento utilizado típicamente para la hepatitis C y unos cuantos otros tratamientos. Enfermedades, sí. Enfermedades. Y lo produce una empresa que se llama Gilead Sciences. Está catalogada en Nasdaq. Pues esta empresa tiene su base en Silicon Valley, en Foster City, California. Y el tratamiento que aprueba
por parte del FDA, Food and Drug Administration, aprueban este tratamiento antiviral para el COVID. Según los médicos, el Remdesivir no es la cura, pero lo que logra es mejorar las defensas para que la persona pues no caiga en... Atenuar, sí. Atenuar el impacto del virus. Y el tratamiento es aproximadamente, actualmente es un tratamiento de 5 días, que se usan 6 dosis, y el costo es aproximadamente 2.340. La compañía entonces puede estar produciendo esta medicina de manera genérica, lo dice aquí, ¿verdad? Ajá. Y que posiblemente eso pueda fluctuar entre 500 a 800 dólares el tratamiento ese que hemos señalado. ¿Cuál es el problema? Cuando tú vienes y ves esa noticia, la bolsa de valores, ¡pah!, enseguida dice, aquí va a haber venta de Remdesivir, aquí esta compañía se va a hacer rica, vamos a comprar acciones, ahora que están bajitas, digamos lo que sea. Y suben los valores de las acciones. Y entonces yo invierto rápidamente ahí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esos son los sentimientos, el feeling es que va a aumentar rápidamente el precio y va a hacer que la compañía haga más chavo. De hecho, se espera un aumento de 2.000 millones, lo dice por aquí. Pero, ¿qué pasa? Aquí que viene, que en el largo plazo, dice Exacto. que, lo voy a leer en inglés, to the benefit of the American people, y me pregunto, y perdóneme, pero es que el inglés mío lo pensé en el sigue lo aprendí. Mira, pero traduce simultáneo, Armitalé. No puedo hacer eso, yo no tengo esa capacidad. Ay, no las pagué. Tienes que hablar sin acento, porque vamos hacia la estadidad. Dale, vamos a ver. Tira para adelante, Alameda. Dice, the long-term volume potential of Remdesivir is likely to be very limited, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen potencial de ventas en el largo plazo posiblemente esté limitada porque ya se están ensayando con más de 50 Exacto. Sustitutos, sí. Medicina, que en Oxford, en Moderna, se está diciendo otras compañías más que puede ser que salgan las próximas meses una medicina más moderna y Exacto. que obviamente la expansión de la capacidad desplace. Y de otros países, José, porque los otros países también están buscando tener las vacunas. No te creas que es el mercado americano nada más. Los chinos, Inglaterra, hasta México está en la pelea. Japón, no te olvides. Argentina. Entonces, te dice aquí que este volumen potencial es muy limitado y que es muy posible en el futuro pues vaya a tener problemas. Cuando comienzan entonces los fundamentos, ¿verdad? Yo te dije que los precios van a moverse por el sentimiento arriba, claro. Pero rápidamente cuando empiezan a leer los que invierten en la bolsa de valores y te dicen, como eso, long-term factors. Lleva los 2.000 millones que ella tiene chocado allí en Arecibo, donde yo que soy un broker, pues entonces yo le digo, no invierte en Remdesivir, muchacha, que eso se va a caer ya mismo las acciones. Exacto, porque por lo que tú estás diciendo y por lo que entiendo, ellos dicen, esta medicina va a ser ahora un par de meses, pero en lo que sale la nueva, ya eso no tiene ningún valor. Pero y ahí por lo se pronto frenó lo que tiene podía ese subir. efecto de mercado. Pero efecto de mercado. Fíjate también que el mercado de valores tiene una gran capacidad de ingeniería financiera. Las grandes mentes matemáticas trabajan para predecir y proyectar conducta. Es el fundamento de José. El sentimiento se va, sube y baja hoy, pero el fundamento es el que está ahí. Por eso es que el mercado de valores hay que tenerlo con mucha pinza. Muy complicado. Cada semana. Samuelson, el primer Nobel Prize norteamericano, dijo que era un camino, a random walk a Wall Street. Era un camino aleatorio a el mercado de valores. Lo que pasa es que el mercado de valores es especulativo. Es tu jugar. Esencialmente. Ir aquí a los casinos de Mayagüez o allá en San Juan, ir a jugar
a ver si te pegas jugando Black Demon o Black Jack o lo que sea. Exacto. Esos juegos, a veces gana, a veces pierde. Digo, pero está mirando el lado del jugador. La empresa que tiene el casino no pierde. La empresa dueña del casino no pierde. Nunca. Bueno, por definición. Ganancia shortly, at the very short run, pero at the long run, everybody's dead, como decía Keynes. Acuérdate de lo que dijo Keynes, el economista británico, que en el largo plazo estamos todos muertos. Hay que trabajar el corto plazo y el mediano. Mira, nos quedan unos minutos, pero yo me parece que es importante, ya que lo anunciamos, las 5 reformas económicas urgentes que necesita Puerto Rico, algunas de ellas pues han sido planteadas por el economista Gustavo Vélez, pero lo que me interesa es básicamente para efectos de ustedes en los minutos que nos quedan, las reformas económicas urgentes que entienden que estos candidatos a la gobernación y de aquí al 3 de noviembre, cuando la gente se sienta a decidir quién es el más lindo, quién es el más que le gusta, o el partido, esas cosas económicas las deberían estar evaluando. Mira, pero con Santos Negrón-Díaz. Santo, dale, dispara. Sí, no, yo simplemente invito a los radioescuchas, en la medida que les sea posible, a que lean una noticia de inteligencia económica, la firma que preside el querido colega Gustavo Vélez, que presentó un trabajo el lunes en el periódico El Vocero, muy bueno, muy interesante, corto, como debe ser, ¿verdad? Porque estas cosas, cuando son muy extensas, la gente le huye. Pero aprovechando que tú lo leíste, por lo menos dale algún hint. Exacto. Para decirle a la gente. Adelante. Él planteó 5 reformas de profundidad concreta que hay que hacer para poder poner a mover la economía, y que él entiende que en los debates se ha ido en una serie de elementos superficiales, básicamente de coyuntura, sin mucha profundidad, y él dice que no se ha aludido a esos problemas fundamentales. Y las áreas que él identifica, algunas las hemos discutido nosotros aquí, que es la cuestión de energía, ¿no? Toda la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, las soluciones a largo plazo, la forma en que se va a reestructurar el sistema, cómo se va a financiar, cómo se va a usar el dinero disponible del gobierno federal, y qué prioridades vamos a fijar nosotros en términos de la estrategia de tecnología de generación de electricidad. La cuestión de los impuestos, la crisis que hay con respecto, por ejemplo, al impuesto sobre el inventario, la necesidad de reestructurar los recaudos para fortalecer las bases del gobierno, la quiebra, lo que decida la Corte, la forma en que vamos a bregar con nuestra responsabilidad económica de pagar la deuda, la corrupción generalizada que ha deteriorado severamente los servicios públicos, y el sistema obsoleto, retrógrado de permisos que estrangula la iniciativa económica. Gustavo lo que plantea es que hay que ir a profundidad en esas áreas, porque no basta con la inyección de dinero federal, tiene que haber unos fundamentos estructurales, institucionales, organizados para que se canalice adecuadamente esa cantidad de fondos que está flotando como si fuera el polvo de Sahara sobre Puerto Rico, pero no acaba de caer. Vamos con... Anoche, sí. Algo más, antes de, porque nos queda poquito tiempo. Vamos con José Alameda Lozada y cerramos con Juan Villeta. Adelante. Sí, varias cosas. En primer lugar, él habla sobre la energía. El problema, de mi punto de vista, tiene ciertos puntos correctos, pero no, te habla de la Autoridad de Energía Eléctrica solamente, y te habla ahí de una posible alianza público-privada. Exacto. En el caso de Luma, de que va a recibir unos 13,000 millones. Pero son inyecciones del gobierno federal que típicamente las alianzas público-privadas traen capital, no utilizan capital. Y lo que ha hecho esta Luma es crearse precisamente para utilizar esos 13,000 millones. El problema de la energía es que se queda corto en mi modo de ver, porque no te habla si la vas a dirigir, si vas a cambiar de energía de petróleo a gas natural, o si te vas a mover a un modelo de energía renovable, la capacidad solar especialmente para recibir eso. En segundo lugar, los permisos.
él te habla de los permisos, pero ya hemos discutido a la sociedad por mucho tiempo el problema de los permisos. Recuerden una cosa importante, que en el caso, aquí están las agencias federales, y recuerdo cuando se planteó por Luis Fortuño el supertubo ese, cuando pasaba por el mismo medio de Puerto Rico, se metió la agencia federal, la EPA, la Wildlife, se metió también el cuerpo de ingenieros, y todos esos aguantaron significativamente permisos importantes porque querían que le probaran el efecto en todas esas áreas de vida silvestre y de ambientales. Así que los permisos tú puedes darlos aquí a pequeñas empresas, pero para mover proyectos importantes vas a necesitar el permiso de empresas de agencias gubernamentales federales. Los impuestos son lo mismo. El problema es que cómo tú vas a cambiar los impuestos en una estructura tan frágil como nosotros tenemos en la capacidad de mover esos impuestos. Se habla del impuesto al inventario, ¿verdad? Pero el problema ha sido que es nefasto, pero en esta administración se discutió para atrás y para adelante ese proyecto del impuesto de inventario. Pero ¿cuál es el sustituto? Porque tú tienes que tener un revenue neutral. Si tú tienes que llenar ese hueco. Los municipios se van a quejar. Exacto. Ahí entonces tenemos la quiebra, que obviamente no vamos a salir porque el problema es que Puerto Rico no va a poder pagar en la medida que no crezca. Puerto Rico tiene que tener una capacidad de crecimiento que le ofrezca entonces proveer servicios esenciales, que eso tampoco lo funciona, y a la misma vez poder pagar una proporción, aunque sea 60, 30, 40% a los bonistas. Y finalmente la corrupción, que ha sido nuevamente dale y dale con lo mismo, y siempre hay unos trucos que hacen los partidos políticos que terminamos obviamente en el mismo boquete que siempre hemos tenido. Y a veces viene del nivel federal mismo. O sea, Mira, que la corrupción vamos también incluye a los con federales. el cierre de Juan Villeta Trigo. Vamos a ver. Pues yo voy a tomar otro punto de vista. Mira, esa reforma están fundamentadas en esos puntos que él trae y José y Santos la plantean, pero fíjate que aquí hay dos vertientes. Uno es que no estamos hablando del factor institucional para que las cosas fluyan. La corrupción es un derivado del factor institucional. La permisología es un derivado del factor institucional. Pero más que eso, la institución dice que las leyes se tienen que aceptar, federales y estatales. Por eso es que el problema tan grave de lo que se planteó en un momento y vuelve y se plantea, y en el debate estuvo anoche, de darle prioridad a proyectos críticos, clave. Eso es aire caliente. Miren, tenemos que volver a repensar dónde está Puerto Rico, porque por más que yo quiera reformar energía, si no hay una combinación de mentes, que lo que diga Swain y lo que digan las leyes, esto no va a moverse. Así que la reforma contributiva va a ser bajo mesa. La permisología no hace falta porque mientras no se sepa qué resultado va a haber, entonces tenemos la quiebra como tal. La quiebra implica que hay que pagar. Nosotros debemos 70,000 millones. Hace cuántos años que no pagamos $1 billón. O sea, hemos cogido un PON gratis y no nos damos cuenta que en algún momento, aunque sean 2 pesetas, hay que pagar. Hay que pagar. Es decir, que el factor institucional es el que no acabamos de analizarlo. Ese es lo que debemos plantear los economistas y plantearle a los políticos. Gracias, no vamos a resolver recordarnos nada diciendo que cambia la permisología de 30 a 20 días. No vamos a resolver nada si la corrupción, si no hay un mecanismo para que el mal no está en la sábana. No entre. Las leyes sintientes no pueden existir. Gracias por recordarnos que todavía no acaban de definir en 5 o 6 años cuáles son los asuntos esenciales para entonces saber quiénes son las prioridades, a quién le dan más, a quién le dan menos. O sea, todavía no dicen cuáles son, imagínate. Y por eso no podemos hablar de reforma, lo que tenemos que hablar es que estemos claros los puertorriqueños qué es lo que queremos. Porque mira, la semana pasada lo trajimos, el gas está subiendo y esa es la alternativa al petróleo. Y anoche hablaron que el petróleo otra vez
y la madera y el aire y la energía atómica. Tenemos que ser responsables con, no es decir, con la permisología yo crezco, al revés. Si yo quiero proteger las playas, a lo mejor yo tengo que poner una permisología más estricta para traer arena a las playas y tener un buen turismo. No nos queda tiempo para más, esto está demasiado bueno, pero tenemos que irnos. Gracias. Bueno, buenas noches a Gista y que sigan bien. Gracias a José Alameda Lozada y gracias a Juan Villeta Trigo por estar con nosotros nuevamente cada viernes, ¿verdad? En Directo a la Economía. Y nosotros, amigos, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Que la pasen bien. Excelente fin de semana. Igual. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Esta es la poderosa.